Bueno, acá estamos en esta segunda mañana en el Hotel Sheraton, impecable, lleno de productores, técnicos. La realidad es que uno siempre se siente a gusto acá. Una organización bárbara de la Federación de Acopiadores, los chicos de SEMA, siempre impecables y prolijos para armar todo esto. Y este es nuestro stand, nuestra pequeña casa acá en A Todo Trigo. Y bueno, uno en una casa que hace, invita amigos, así que le invitamos a Pablo Puceto, gerente de Profértil, para que nos venga a contar cómo ve él el tema justamente fertilización, fertilizantes. Él que con el cual nos encontramos a veces también coincide en que en realidad tenemos todos que tratar de empujar este cultivo, porque lo vamos a cosechar en diciembre, enero, en otro momento. Bien, hago esta introducción porque quiero que vos nos cuentes esto que con lo que conversábamos, ¿no? Este año el productor tiene que tomar 3 decisiones y entre ellas está la técnica, pero hay como 2 antes de eso. Contánoslo, Pablo. Bueno, la verdad que primero contentísimo con la conferencia. Realmente yo muy sorprendido por la convocatoria que ha tenido. Y como les decía ayer a algunos compañeros, creo que el productor lo que está buscando es la excusa para hacer más trigo, ¿no? Y desde esta perspectiva yo creo que poniéndonos un poco en los zapatos del productor, tiene 3 decisiones importantes que tomar, que las enmarcaría: una decisión del planteo de lo económico, una de lo financiero y en última instancia una decisión de lo técnico. Para empezar por la decisión de lo económico, creo que acá estamos en la mitad de un camino y el productor puede o pararse de un lado del río o del otro lado del río. Es decir, bueno, esta situación de los precios actuales en el mercado doméstico del trigo es la herramienta con la cual yo voy a hacer mi planificación y obviamente si te parás de ese lado, los números no son los de los más venturosos. Ahora, la pregunta que uno se tiene que hacer como productor es, bueno, ¿la Argentina puede seguir dándose el lujo de perseverar en el error, en su estrategia hacia el trigo? ¿O tenemos que pensar que tenemos que producir más trigo en la Argentina? Esto tiene una importancia, obviamente, desde el punto de vista económico a nivel país, no solamente por las exportaciones, sino por todo el dinamismo que trae el trigo a lo largo de la cadena. Significa más transporte, más acopio, más mano de obra, más consumo de insumos, o sea, en definitiva, más riqueza para todo el agro argentino. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que mirando un poco hacia adelante, independientemente de lo que ocurra en las elecciones, hay altas chances de que uno pueda pensar que el valor del trigo el año que viene va a ser muy distinto a esta realidad. Pero obviamente es el primer dilema que hoy tiene el productor. Me paro en la situación o en esta visión de corto plazo un poco más negativa, o me animo a soñar y a tener esperanzas de que el año próximo la situación va a ser muy distinta. Salvado esta primera disyuntiva, voy a lo financiero, ¿no? Y desde este punto de vista, la gran dificultad es decir, bueno, ¿cómo hago frente a esta campaña y llego del hoy hasta el momento donde tenga los ingresos para la campaña existente? Y en esta visión, obviamente, hay muchos que dicen, bueno, a estos niveles de precio no quiero vender el grano. Entonces, a partir de esa decisión, la cuestión de la financiación de la campaña o de los insumos se vuelve una situación crítica. Hay muchos que, obviamente, como la situación de los alquileres se vuelve también más negociada y el poder de negociación del dueño de la tierra baja, lo que plantea, bueno, sí, yo te alquilo el campo, pero parte te lo voy a pagar al final cuando estemos cosechando, o vamos a un esquema de porcentaje, lo cual también le ayuda a diferir parte de los gastos necesarios para la campaña. Y en definitiva esto es parte de la estrategia y la decisión tan importante que tiene que tomar el productor en este sentido. Después vamos a lo técnico, ¿no? Y esto es, bueno, ¿qué genética voy a utilizar? Hay grandes discusiones hoy en relación a el tema de la calidad del trigo que estamos teniendo y eso también tiene que ver con decisiones en muchos casos de origen técnico. Y si vamos más a lo cercano nuestro que tiene que ver con la fertilización, obviamente independientemente de cuáles sean las visiones o las decisiones que tomen estos puntos anteriores, hay un espacio para que la fertilización tenga una respuesta económica. O sea, ya sea que yo tenga una visión pesimista respecto de la situación de precios futuros, como si yo tengo una visión más optimista, hay un ámbito de decisión donde la tecnología de fertilización tiene una respuesta económica. Y desde esta perspectiva yo lo que le digo al productor
es que afortunadamente en el caso del trigo en particular, hoy tenemos herramientas que nos permiten simular todas estas variables técnicas económicas, como en el caso de lo que hemos hecho con el triguero 2.0, a partir de este esquema este acuerdo entre Profertil, la FAUBA y ACREA. Ahí hay una herramienta que nos permite elegir qué genética queremos utilizar, simular en función de las condiciones particulares del ambiente donde yo voy a hacer mi cultivo, cuáles son las expectativas que voy a tener de rendimiento y de respuesta a la fertilización nitrogenada, sabiendo cómo viene el año, que parece que desde lo climático podría acompañar, también tener una variable para agregar a qué esquema de producción o de rendimiento final voy a tomar, y por último meter todo esto en una ecuación económica, es decir, no es que la fertilización siempre va a ser la mejor respuesta. Tal vez hay ambientes donde este año, si soy pesimista, lo que tengo que fertilizar es bastante acotado. Ahora, si yo soy más optimista respecto de los valores de los precios, obviamente también la tecnología de fertilización me va a llevar a un esquema más agresivo de fertilización y tal vez de apuntar con el nitrógeno a lograr mejorar esos niveles de proteína que en muchos casos este año han estado tan comprometidos. Así que creo que hay que trabajar sobre estos 3 sistemas de decisión y es un gran desafío para el productor, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una especie como de ping-pong de preguntas. La primera es, más allá de lo que uno lee, y vos que sos un hombre, que además vivís acá en el sur y todo, ¿cuál es tu percepción de lo que puede llegar a ser esta campaña en trigo y también en cebada, ¿no? Tu percepción como agrónomo, como hombre de la zona, como aquel que decodifica un poco estas 3 decisiones del productor y trata de mirarlas, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Va a caer 10-20%? ¿Puede quedar estable? ¿Esto que a lo mejor es un poquito de entusiasmo puede influir en que aumente? Mira, si nosotros tenemos que medir cómo va hasta ahora la campaña, en el caso de los insumos, de los fertilizantes, bueno, lo que uno ve es que viene con un atraso importante, ¿no? Cerca de un 25%, 20%. ¿Respecto al año pasado? Respecto al año pasado, en lo que hace al cierre de negocios, ¿no? Ahora, uno podría poner esto también en el contexto de las grandes decisiones que dijimos recién que el productor tiene que tomar. Ya el año pasado se dio una situación muy particular donde la explosión en el momento de los despachos se dio hacia junio. Hasta ese momento, hasta mediados de mayo, el productor estaba como en un letargo, de pronto se despertó y salió fuertemente a tomar las decisiones en lo que hace a la compra de insumos. Yo creo que este tipo de eventos, y en parte un poco el ver toda esta concurrencia, es que el productor está ocupado en tratar de resolver este acertijo o esta encrucijada que tiene por delante. Yo, si vos me preguntás, soy bastante optimista respecto de esta primera visión de lo que puede pasar desde lo económico con el cultivo de trigo. Y realmente, si uno es optimista, no es lo mismo hablar de un trigo que te pague 1.000 pesos por tonelada a un trigo que te puede llegar a pagar fácilmente 1.800, 2.000 pesos por tonelada. Entonces, si uno se para desde esa visión optimista y logramos transmitir parte de este optimismo y que el optimismo sobrepase al temor y a esa sensación de desánimo que muchas veces ronda en algunos círculos, bueno, creo que podemos llevarnos una sorpresa. Pero todavía creo que van a faltar 2 o 3 semanas para poder medir mejor el pulso de lo que va a ocurrir, ¿no? Pablo, la otra es que tiene que ver un poco con lo financiero, la tercera decisión, y desde el lado de la oferta, que son ustedes, disponibilidad de fertilizantes, nitrógeno, fósforo, potasio, algunos fertilizantes, algunos oligoelementos que por ahí hagan falta, niveles de precio respecto a la campaña pasada y justamente apalancado el tema financiamiento es, digamos, opciones, canjes, alguna ingeniería comercial adaptada a una campaña como la de 2015-2016. Bueno, realmente creo que son ejes muy importantes los que vos traes. Para empezar por una de las variables, hablemos un poco de los precios de los fertilizantes. Y acá uno lo que ve es que, así como los granos a nivel internacional ajustaron, en el caso de los fertilizantes nitrogenados, por empezar por un grupo, también han tenido una caída importante respecto de la campaña pasada.
alrededor del 20% o tal vez un poco más. Esto se debe principalmente a cuestiones de oferta y demanda a nivel internacional, en un mercado donde los niveles de producción de fertilizantes nitrogenados ha aumentado significativamente y no al mismo ritmo ha ocurrido con la demanda. Entonces esto, si se quiere, es una buena noticia para el productor, mejora un poco la relación insumo-producto. Desde el punto de vista de los fertilizantes fosfatados, la situación es un poco distinta. En este caso no hay nuevos proyectos productivos tan importantes como se da en el caso de los nitrogenados, y los niveles de precio de los fertilizantes fosfatados están en un nivel muy similar a los de la campaña pasada. Esa sería una de las perspectivas que hay que tener en cuenta. Una de las cosas que se dio el año pasado, tanto en el trigo como en el maíz, es que hubo un ajuste más grande en las dosis de fertilizantes fosfatados que en las dosis de fertilizantes nitrogenados, ¿no? Y es probable que este año también se dé en parte esa situación, donde muchos productores piensen, bueno, le saco un poco más al suelo de fosfatados y hago la apuesta por los fertilizantes nitrogenados. Y esta cuestión de la caída de los precios de los nitrogenados puede también abonar este tipo de decisiones. Desde el punto de vista de lo que es las herramientas de financiación, creo que el productor el año pasado, en algunos casos, tomó una apuesta a la financiación en pesos, incluso a altas tasas de interés, apostando a una financiación, a una devaluación que finalmente no ocurrió. Esto, si se quiere, hay que ver cómo lo decodifica el productor, ¿no? Porque creo que eso fue, si se quiere, una apuesta que le salió mal, pero uno cuando empieza a hablar con los productores, hoy todo lo que buscan siguen siendo las herramientas de financiación, en vez de, por ejemplo, optar por vender el grano para financiar esta campaña de trigo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva uno escucha muchas consultas por el tema de las tarjetas de crédito, que se ha vuelto una herramienta fundamental en el esquema de producción del agro argentino, de la campaña de granos en la Argentina. Ahora, hay otros esquemas que tratan de esbozarse, pero que es más difícil tal vez instrumentar por la falta tal vez de un mercado de futuros, o hay muchos productores que lo que quisieran es agarrar y hacer contratos forward con el trigo, pero sin fijar el precio, y buscar una herramienta para que eso sirva para financiar, y eso todavía no se ve mucha liquidez en ese tipo de esquemas, precisamente por la falta de certeza respecto de la cuestión de la financiación. Tal vez sí se puede pensar algún esquema más con soja que el productor tenga disponible y que esté dispuesto a entregarla, y algunos exportadores sí ofrecen condiciones tal vez de precio a fijar para esa soja, ¿no? Y eso tal vez sí sea una herramienta que permita darle posibilidades de financiar lo que es la campaña de trigo, ¿no? Pablo Puceto, gerente de Profertil, alguien que sabe bastante de esto, que lo viene viviendo desde hace mucho tiempo, y una nota que avanza mucho más de lo que yo esperaba, porque toca justamente esto que es el entorno económico del productor, el entorno financiero, que ahora justamente lo profundizamos bien con esto que vos planteás, que es esta relación producto, ¿no? Insumo-producto y a su vez cómo alcanzarla, y también lo técnico, ¿no? Porque la conclusión que un poco que a uno le queda es, en la medida que lo económico y lo financiero uno más o menos lo acomoda y toma esa decisión, lo técnico productivo es justamente después lo que va a apalancar la ecuación final suya, ¿no? Como productor. Es exactamente así como lo decís. Así que bueno, muchas gracias por el contacto y siempre por el apoyo, muchas gracias también, ¿no? Gracias, Pablo, y gracias por venir, ¿eh? Seguimos acá desde A Todo Trigo en Canal AgroCity.